En esta parte, en este pequeño video que se está compartiendo, lo que deseo que noten y que resalte es de que el área de trabajo es tan pequeña en el mundo de la electrónica, en la cual el operario no está realizando movimientos de 5 centímetros, de 1 metro, o levantar cosas pesadas. Quiero que noten de que el área de trabajo está sometida directamente a unos 3 centímetros, 2 centímetros cuadrados, y los movimientos que va realizando el operario son bien pequeños. Entonces, en acá, el consejo que se puede compartir es de que tenemos que tener cuidado de las manos y sobre todo en trabajo de la motricidad fina. Cuando hablamos en trabajos de la motricidad fina, estamos hablando en trabajos o ejercicios, como por ejemplo los que están mostrados en la pantalla, que son ejercicios que nos ayudan sobre todo en la precisión cuando manejamos este tipo de elementos. ¿Por qué razones? Mencionadas antes, el trabajo de área es muy pequeña y se trabaja sobre superficies moviendo 1 milímetro, agarrando componentes que son de 0,5 milímetros. Entonces estamos trabajando con materiales muy, muy pequeños y la motricidad fina es en donde empieza a trabajar en esta área de acá. Ahora, dentro del manejo de nuestros músculos podemos mencionar dos áreas. La motricidad fina es una y otra es la motricidad gruesa. Cuando una persona va al gimnasio y empieza a entrenar con pesas que son de 5, 10, 20 kilos, lo que esa persona está entrenando es la motricidad gruesa, hacer movimientos largos. Pero los doctores, cirujanos, aparte de poder entrenar la motricidad gruesa, también tienen que entrenar la motricidad fina. Y esto es cuidado de las manos. Es un cuidado que se tiene que ir trabajando. Conozco a muchas personas que tienen esta frustración de no poder realizar trabajos en el área, en la parte de microscopios digitales, como reparación de pistas que son de 0,02 milímetros. ¿No? Son lugares muy pequeños, pero ¿dónde tenemos que empezar con ellos? Tenemos que empezar a poder tener una mejor motricidad fina para que en el momento de trabajo ellos tengan una precisión en el área que están trabajando. Y eso sería la parte de los consejos dentro de lo que es el área de los microscopios digitales. ¿Alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda o alguna aclaración que se quiera mencionar acerca de esta área? Perdón, ¿de qué zoom es recomendado? He visto algunos de 75, 200, 400. Ok. A ver, busquemos en internet en este momento. Cuando hablamos de este tipo de equipos, cuando los compramos, normalmente vienen en, en kits completos, ¿verdad? Viene lo que es el microscopio y viene el objetivo. Ahora, estos objetivos, la verdad, nunca he tenido la necesidad de comprar otros. Siempre he utilizado los que vienen de fábrica y, a serles sinceros, nunca me pregunté de cuánto es ese. Perdón, ¿puedo contar? Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Max. Buenas noches, Eh, Maxi. ese, ese microscopio tiene 120x de magnificación, pero está muy limitado al lente que tiene. O sea, los microscopios, les hablo en base a experiencia. Yo trabajo como técnico de reparación de celulares a nivel electrónica, eh, y tengo diferentes tipos de microscopios, ya sea las cámaras digitales industriales como la lupa estereoscópica trinocular. Y
varía mucho, o sea, el microscopio lente ese de esa cámara tiene 1200x de magnificación máxima, pero la variación de la altura la va a dar el lente. ¿Cuál es el tema importante? No es tanto el aumento máximo que tenga, sino el aumento que nos sirva a nosotros como técnicos para trabajar. Normalmente, yo particularmente trabajo mucho con lo que es electrónica SMD en lo que es placas de celulares. Con una magnificación de 20x es suficiente. Lo único que varía, que es lo que más necesitamos, es una distancia de trabajo superior, que eso se determina con el lente o con el mismo Barlow, en el caso de los analógicos, y es la distancia nada más para tener mayor control de las extremidades, pero en realidad nosotros los que trabajamos con los componentes más chiquitos, con 20x es suficiente. Un microscopio, por ejemplo, como el digital, el que había recomendado, que era el más económico, que son muy buenos, esos microscopios digitales, esos son de 1200x magnificación total, es por el lente que tiene. Es un lente tipo cámara de alta resolución, pero en sí lo que usamos se varía entre los 20 y 50x. Un circuito integrado, por ejemplo, un circuito integrado con valve que sea VGA, para una reconstrucción, por ejemplo, de una pista, por ende, así como práctica, que son nanométricamente chicas, son creo que 0,2 nanómetros, mayormente los circuitos integrados, según datasheet, se puede llegar a agarrar y trabajar tranquilamente con cualquier microscopio que sea con una magnificación máxima de 50x. Mayormente en forma comercial ofrecen a mayor cantidad de aumentos, es mejor, pero en realidad no usamos tantos aumentos. Eso lo cuenta experiencia personal. Experiencia personal y lo que he tenido, lo que tengo yo en herramientas. Yo lo que es microscopio, invertí mucho en eso por el tema para cuidar mi visión, al trabajar con componentes tan chicos. Pero en realidad lo que necesitamos es entre 20 y 50x nada más. Muy bien, Maxi. La experiencia hace al maestro. Felicidades. Entonces, según el comentario de Maxi, solo necesitamos de entre 20 a 50. Muy bien. Eso es lo que se aprende diario. Bien. Entonces, en resoluciones y en distancias de trabajo, en mis consejos personales, la resolución es a debate, como les mencioné. La distancia, que se considere mayor a 10 centímetros, permite hacer trabajos con estaciones de soldar, de aire caliente, cautines, sin estar chocando con la parte superior. Y según Maxi, nos menciona que los objetivos de trabajo pueden venir desde 20 hasta 50 necesarios y básicos, ¿no? Que nos va a dar el trabajo que vamos a realizar con el microscopio. Muy bien. Maxi, tengo una pregunta. Y relacionado a la parte de tus manos, ¿realizas algún ejercicio? Como ejercicio, sí y no al mismo tiempo. Yo hago reparación de celulares como trabajo alternativo, no vivo de esto, es mi idea. Estoy armando un laboratorio con los protocolos que se debe, lo que es instalación y demás, porque quiero agarrar y empezar a hacer un taller como negocio y vivir del rubro este. Pero, por ejemplo, en el caso mío, yo no tengo mucho pulso. Tengo problemas de principio de reuma deformante. Ok. Entonces, yo, en el caso que trabajo con las manos, dificulta un poquito más de lo normal. No lo hace imposible, pero dificulta un poquito más de lo normal. Lo único que varía es que uno siente dolor nada más, pero puede hacer el mismo trabajo que los demás. Pero en sí soy normal, pero tengo poco pulso. Entonces yo utilizo una técnica de barrido, una técnica de paso para hacer la soldadura. Por ejemplo, me ha tocado hacer reconstrucciones de pistas debajo de circuitos integrados
mayormente los teléfonos antiguos, de los S4 para abajo, vienen los circuitos integrados, las fuentes principales tienen resinas por debajo. Entonces hace que se pegue mucho más y se trabaje con mayor temperatura. Y a veces cuando nosotros los técnicos tiramos del circuito integrado, podemos llevarnos la pista de la placa. En ocasiones hay que reconstruir esa pista. Entonces, como son tan chiquitas, al reconstruirla, yo, por ejemplo, tener el pulso recto, bien posicionado, me es imposible. Entonces empecé a perfeccionar con el tiempo una técnica que se llama de paso. Al no tener yo pulso, agarro, voy pasando la mano y cuando llego al lugar, como no es tanto el tiempo que tengo que estar exponiendo a temperatura las pistas, porque son muy chiquitas y la transmisión de calor es muy amplia, entonces dejo todo preparado como para tocar el lugar y sacar el cautín enseguida, y lo mismo también cuando estoy trabajando con una pinza, en el caso como se ve ahí en la imagen, que si tengo que hacer con el hilo un rulito o mover el hilo, entonces siempre lo hago de paso. Es una técnica como que voy, ¿cómo le puedo decir? Arrastrando. De uno al otro, y cuando veo que es el punto exacto que tengo que bajar, bajo la mano, toco y vuelvo a subirla para no mover de más lo que tengo ahí en la placa. Muy bien. Es algo complicado de explicarlo, pero no es tan difícil. A falta de pulso trabajo de ese modo, trabajo el paso más que nada. Es como tirar una carga desde un avión cuando está pasando, es casi lo mismo. Perfecto. Bien, entonces, para poder desarrollar estas técnicas en el trabajo del microscopio, queda trabajo, ¿no?, de práctica. Yo tuve la experiencia en la cual, trabajando con los celulares ya hace muchos años atrás, tuve que cambiar de trabajo por decisiones personales, y actualmente ya me encuentro muy desactualizado en este ámbito de los celulares. Y en ese tiempo me dediqué a hacer este tipo de trabajos en los cuales ya intervenía un poco más de fuerza, uso de herramientas como amoladoras. Entonces, de un tiempo de haber practicado esos trabajos de áreas pesadas, regresé a los microscopios y me encontré con la sorpresa de que ya había perdido la precisión. Si antes yo podía soldar fácilmente de un punto A al punto B en tan pequeñito, después de haber hecho eso, no pude soldarlo. Entonces ahí fue donde me pregunté qué es lo que pasa, y haciendo un poco de investigación y con amistades que son fisioterapeutas, recomendaron poder trabajar la motricidad fina y poder realizar diferentes ejercicios con ligas, con pelotitas. No tienen que ser horas de hacer ejercicios, ¿no? Simplemente hacer 20 sesiones de cada uno es suficiente cada día para poder ir trabajando esta parte de la motricidad fina. ¿Alguna experiencia que tal vez de mi parte pueda compartir? Bien. Seguidamente, vamos a hablar ahora acerca de lo que son las limpiezas ultrasónicas. Las limpiezas ultrasónicas o lavados ultrasónicos son equipos que están sometidos a través de un ultrasonido que genera señales ultrasónicas y que son transmitidas a través de fluidos, y estos fluidos hacia elementos. Por ejemplo, acá vemos un video. Voy a silenciar esta parte. Permítame silenciar ese video para que no sea incómodo. Aquí está. No, entonces mencionar que estos ultrasonidos, lo que nosotros tenemos, pueden ser digitales, en el aspecto en el cual nos muestran, uno, la temperatura, y otro nos puede mostrar también el tiempo en el cual van a estar expuestos al lavado. Podemos programar, podemos decir que se programen entre 10 minutos, 1 minuto, segundos, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta parte del control de parte de acá. Y cuando nosotros vemos una limpieza ultrasónica, vamos expresando de esta manera. Para circuitos eléctricos se aconseja que se utilice como líquido
diluyente el alcohol isopropílico, ya que este alcohol es un alcohol representado al 99% de pureza y no contiene agua. El agua hacia el cobre puede llegar a oxidar o hacia los metales, entonces prevenimos esa oxidación de contacto con los metales lavándole con un alcohol isopropílico. ¿No? Entonces, lo que nosotros observamos acá, voy a detenerlo. Internamente, aquí tiene una placa que es de un material piezoeléctrico. Este piezoeléctrico empieza a emitir ondas ultrasónicas que van a cerca de los, si no me equivoco, son los 1 megas hasta los 20 megahertz que se considera ultrasónicos. Entonces, en la parte de acá, esa magnitud de la frecuencia va transferida a través del fluido. Y muchos, de hecho todos los fluidos, no son compresibles, no son como el aire que podemos meterlos en un contenedor y empezar acumulando y aumentamos presión. No, el fluido no se puede comprimir. Y cuando nosotros encontramos acá sucede un fenómeno llamado cavitación, que la cavitación, voy a dibujarlo en la parte de acá, todos conocemos cómo explota una bomba, ¿verdad? Tenemos un punto y de este punto que nosotros tenemos donde ha sucedido la explosión, se genera un tipo de honguito y se lo genera hacia los dos lados, ¿no? La famosa bomba de Hiroshima se genera, pero empieza de abajo, ¿verdad? Empieza de abajo, sube hacia arriba y se dispersa hacia los costados. Entonces, eso es explosión, ¿sí? Eso se conoce como explosión. En cambio, cuando nosotros manejamos los ultrasonidos, sucede al contrario, sucede lo que se conoce como implosión. Y la implosión es el fenómeno en el cual partículas internas muy pequeñas almacenan energía y van regresando desde la parte superior, ¿sí? Desde esta parte de acá, y empujan a un punto determinado en donde se genera la cavitación. Entonces, este proceso de los ultrasonidos internamente van trabajando así y son tan pequeños que no podemos verlos a simplemente vista. Y la finalidad de este lavado ultrasónico es llegar a la limpieza donde nuestros instrumentos no pueden llegar. Por ejemplo, en esta placa podemos hacer una limpieza superficial con alcohol isopropílico, un pequeño cepillo y limpiar superficialmente. Pero internamente, podemos ver acá que tenemos una entrada de audio, internamente no podemos hacer esa limpieza. Y muchas veces cuando deja de salir el audio es porque internamente o tiene mucha suciedad o algo pasó allá adentro que está impidiendo el contacto para que cierre el circuito y mande la señal. Entonces, estos ultrasonidos nos ayudan para poder trabajar en esa área en donde nosotros no podemos llegar. Ahora, los ultrasonidos no solamente están relacionados al ámbito de la electrónica, se utilizan en la joyería, se utilizan en el área de la química, tiene un montón de aplicaciones. Pero lo que nos interesa es verlo desde el punto de vista de la electrónica. Cuando nosotros tenemos pulsadores que son mecánicos, voy a volver a dibujarlo. Bien. En la parte de acá. Un pulsador que es mecánico muchas veces tiene una pequeña membrana, el cual si nosotros pulsamos, este llega a ser contacto. Lo voy a dibujar de otro color. Con un pin que tenemos acá. ¿No? Esta membrana se deforma, hace contacto, pero esta membrana tiene una forma ovular, en forma de esfera, pero en el momento en el que dejamos de pulsar, esto regresa a su estado original. Entonces, esa es la manera en la cual puede funcionar un pulsador mecánico. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando estamos trabajando en la electrónica y tenemos en un ambiente en donde existe mucho polvo, mucho contaminante en el aire, el polvo llega a ingresarse
no sé, de alguna manera, a través del uso, llega a ingresar aquí adentro, ¿verdad? Entonces, llegar a poder desarmar este tipo de elementos a nosotros nos es un poco difícil. Y cuando nosotros queremos hacer alguna prueba de algún equipo, este botón deja de funcionar correctamente. Puede llegar a dejar de funcionar por muchas otras causas, pero una de esas, una entre tantas, es porque le entró suciedad y no está haciendo buen contacto. O si está haciendo contacto, hay mucho ruido a través del polvo que tiene. Entonces, estos lavadores ultrasónicos nos sirven para poder retirar los contaminantes que tienen dentro, como les menciono, a lugares que no podemos acceder. Y eso es, en resumen, lo que se conoce como los lavadores ultrasónicos. ¿Aquí alguien tendría alguna pregunta? Muy bien. Ya casi terminando esta parte de acá, vamos a hablar acerca de las estaciones de soldar. En las estaciones de soldar vamos a ver que existen una variedad de componentes, variedad de marcas. Existen marcas chinas que son muy económicas, que van alrededor de los $100, o marcas que son tal vez un poquito más presentes en calidad, que van desde los $500, ¿no? Entonces podemos encontrar diferentes precios, diferentes rangos en los precios y calidades que presenta el mercado. Pero acá la finalidad de poder mencionar estas estaciones de soldadura blanda, primeramente tendríamos que mencionar que existen de dos tipos. Existen la punta lápiz que todos conocemos con la punta de plata, la cual nos permite hacer soldaduras de estaño, soldar o desoldar, y después tenemos una pistola que genera aire caliente, ¿verdad? Ahora, el consejo que viene acá cuando nosotros adquirimos uno de estos equipos. Cuando nosotros adquirimos uno de estos equipos, nosotros tenemos un pequeño display, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros conocemos o obtenemos el equipo, tenemos que conocer. Primeramente tenemos que conocer rangos de temperatura que nos da el equipo. Y fiarnos de la pantalla o el display que nosotros tenemos acá, muchas veces nos va a impedir poder acostumbrarnos al equipo. Por ejemplo, las puntas de soldar, he visto más que todo este problema en diferentes estaciones de soldar. Las puntas de soldar puede decirnos que en acá nos está marcando 300 grados, que está calentando 300 grados, pero con un termostato, con un medidor de temperatura, determinamos que la punta no está a 300 grados, sino está a 200 grados. Entonces, es un gran rango de error de 100 grados que se cuenta para poder trabajar. ¿Por qué? Porque el estaño normalmente se derrite sobre los 200, 180 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros pongamos acá que estamos a 180 grados centígrados, la punta de este lápiz ya no va a estar a 180, puede estar a 120 o tener un rango de error que tengamos. Entonces, lo recomendable es que ustedes, cuando lo adquieran, testear primeramente. Le ponen a 200 grados y marcan cuánto les está saliendo. Si lo marcan a 250 y la punta les marca la temperatura de 180 grados, entonces mantener y fijarse de que posteriores soldaduras trabajar con 250. Ya después las estaciones de aire caliente normalmente siempre están en el rango de errores de 20, 30 grados. No son mucho la diferencia. Y fiarse de los displays, eso es fácil cuando son de aire caliente. En donde más se ha visto el problema es en estas puntas. La punta está a una temperatura, pero el display está marcando otra temperatura. También tenemos que conocer, cuando hablamos de soldaduras blandas, que el estaño que nosotros tenemos está conformado por dos tipos de materiales. El estaño, que está a un 60%, y también está conformado por plomo, a un 40%. Ahora, entre temperaturas de fusión de estos dos elementos, el estaño está alrededor de los 240 grados centígrados.
Si no me equivoco, el estaño, el plomo, perdón, el plomo está sobre los 300 grados. Ahora, sucede un fenómeno interesante, que al mezclar dos elementos en las cuales su rango de temperatura su rango de temperatura de fusión están sobre el 300 grados, estos logran disminuir, ¿sí? Logran disminuir. Si estaño puro se fundía a 230, mezclamos con plomo y llegamos a fundir a 180 grados. Es un fenómeno que sucede en la naturaleza que lo utilizamos como una utilidad, sobre todo en esta parte del proceso de trabajar, que la herramienta tenga la temperatura menor y que pueda servirnos, ¿no? Acá en este gráfico se representa un poco de cómo tenemos que manejar las soldaduras. Por ejemplo, el primer paso es insertar los elementos. El segundo paso corresponde a la punta de soldar, en la cual nosotros vamos a recalentar. Este precalentamiento puede ser por 1 segundo o 2 segundos, pero lo primero que tenemos que hacer es precalentar esta área de trabajo en donde vamos a soldar. Posteriormente añadimos el estaño. Fíjense, aquí tenemos el estaño. Su composición de este es conjuntamente cobre más. Entonces añadimos el estaño y al momento de añadir no añadimos directo a la punta. Añadimos al otro extremo en la cual está trabajando o está en contacto el componente eléctrico que vamos a soldar. Aportamos una pequeña cantidad de estaño. Posteriormente mantenemos la punta por otros 1 segundo. No es tampoco tan largo, puede ser 1 a 2 segundos. Y después de haber mantenido la temperatura, recién retiramos lo que es la punta y una vez cristalizada, llegamos a poder hacer este tipo de corte. En donde tenemos que tener mucho cuidado es en la cristalización de la soldadura. Y para esto se utilizan los elementos conocidos como pastas de soldar, los flux, que son fundentes que nos ayudan en este área del trabajo, pero ¿cuál es la finalidad de ellos? Voy a remarcar en esta parte de acá. Imaginemos que este es el área en la cual estamos queriendo trabajar. Primeramente nosotros tenemos que agregar el flux. Añadimos una pequeña capa, sobre todo eso se ve en la electrónica SMD. Y posteriormente esta capa permanece en esta superficie. Permanece acá. Añadimos el material correspondiente del estaño y en la soldadura generamos una pequeña capa superficial. Si nos acercamos, esta pequeña capa superficial, por algunos segundos, en la parte de acá, por algunos segundos, actúa como, número 1, fundente, que nos ayuda a poder fundirlo, y número 2, como aislante al aire exterior. Aquí estamos trabajando con temperaturas que están alrededor de los 180 grados, 200 grados, 220 grados. Entonces estamos trabajando con temperaturas altas. Y el ambiente está alrededor de un ambiente natural que puede oscilar del lugar donde vivamos a unos 20 grados, a unos 30 grados. Entonces, el ambiente está mucho menor a lo que estamos trabajando en esta área de trabajo. Entonces el flux actúa como un pequeño aislante por algunos momentos, el que ayuda a poder hacer la cristalización correcta del estaño con plomo. Si nosotros hacemos una soldadura directa y soplamos, ¿sí? Hacemos que esta cristalización sea rápida y se la conoce como cristalización o soldadura fría, que esta soldadura es quebradiza, ¿no? Entonces, ante vibraciones o algún manejo que se pueda tener en el circuito, esta soldadura llega a romperse fácilmente.
Entonces, para evitar este tipo de situaciones, utilizamos otros elementos, como ya sea el flux o las pastas de soldar, que nos ayudan a que la cristalización del estaño sea correcta y sea resistente. Bien. Eso sería referido a lo que son las estaciones de soldadura blanca o al proceso de la soldadura blanca de estaño plomo en este caso. ¿Alguna pregunta relacionada a este tipo de trabajos en el proceso de soldar? En comentarios estoy viendo que Víctor nos menciona que el lead free ya no lleva plomo. Eh, sí, de hecho, fíjense que en esta composición del estaño estamos manejando plomo, estamos manejando estaño y tenemos una cantidad de cobre, ¿no? Entonces son diferentes composiciones en diferentes marcas que vamos a encontrar, pero la soldadura que actualmente se manejaba era la básica era 60% estaño y 40% plomo. Dice Franklin, otros accesorios como el succionador. Sí, el succionador nos sirve para poder retirar esta soldadura. ¿Y cómo trabajamos con eso? Lo que nosotros hacemos es acercar la punta de soldar, recalentamos lo que sería este punto de soldadura. Una vez que nosotros sentimos que ha entrado a su fase de fusión, acercamos el succionador y a través de esa baja presión que se genera en la punta del succionador, este estaño es succionado, ¿no? Y es retirado. Es un método fácil de poder trabajarlo y también hay que mencionarles que hay succionadores que ya no necesitan esta punta de estaño. Son pequeños chuponcitos que entre ellos calientan y vas succionando, ¿no? Hay también esos equipos. Después mencionan el tipo de soldadura que se usa para circuitos integrados y otros componentes son diferentes. Exactamente son diferentes. Por ejemplo, para las soldaduras SMD ya encontramos al material de estaño en pasta. Y para esto son procesos diferentes que se tienen que realizar a través de pequeñas plaquitas, donde ya tenemos agujereados algunos procesos donde va a entrar la soldadura y vamos controlando incluso la cantidad de soldadura que se presenta, ¿no?, en la soldadura. Daniel nos menciona, el flux tiene fecha de vencimiento. No entiendo qué son los flux. Maxi nos menciona todo perfecto, solo agregar que hay varias composiciones de mezclas de estaños, ya sea con, sin plomo o estaños con baja fusión, con bismuto. ¿No? Son varias combinaciones, como se les mencionaba. Pero lo ideal es que el estaño tenga una composición. ¿Por qué razones? ¿Por qué se los combina? Se los combina para poder bajar la temperatura de fusión a la cual vamos a trabajar. Aquí se los anoto. Si nosotros manejáramos solamente como estaño, la temperatura de fusión del estaño está sobre los 230 voltios, de 230 grados centígrados. Pero fíjense que nosotros a este valor podemos disminuir. Cuando hacemos una combinación estaño-plomo, este baja hasta los 180 grados. No, esa era la finalidad de poder hacer este tipo de combinaciones. Obviamente, a la actualidad ya han existido otro tipo de combinaciones. Como aquí podemos ver, en este caso tiene cobre, ¿no? Tiene un 2% de cobre. Muy bien, entonces, relacionado a las soldaduras blandas, ahora, relacionado a las herramientas en general. Cuando trabajamos en la electrónica, muchas veces requerimos de lo que son las pinzas antiestáticas.
que son pinzas metálicas con puntas muy finas, puntas de aguja, que tienen un recubrimiento de una pintura, el cual lo hace aislante para que no podamos insertar corriente estática al circuito. No, muy útiles. Después estos tapetes que nosotros encontramos de silicona, que nos permiten poder hacer el trabajo sobre ellos, incluso poder llegar a soldar sobre ellos, resistentes a lo que sería, número uno, aislar la superficie de la base, ser aislantes, y número dos, también podemos llegar a trabajar la soldadura. Y herramientas generales que necesitamos, como destornilladores, alicates, en general, ¿no? Entonces, termino esta parte con qué herramientas consideras necesarias para el uso de la electrónica. Muy bien, ahí en los comentarios mencionan el multímetro, la estación de soldar son muy necesarios. Muy bien. Perilleros de precisión. Varias en sí, pues se necesitan fuente de alimentación, cautín, pasta, extractores. La impresora 3D láser o CRC son herramientas que podrían aplicar a la electrónica, sí. Sí. De hecho, en la fabricación de las placas electrónicas también se utilizan, si no son routers en CNC, también pueden ser los láseres en CNC. Muy bien. Se nos pasó la hora, pero es necesario poder terminar este módulo este día, ya que los horarios de las siguientes clases son igual apretadas. Entonces vamos a terminar esta parte hablando acerca del área de trabajo en la cual nosotros trabajamos como electrónicos.